Grecia atrae a miles de personas con sus mares turquesa, ruinas antiguas y un estilo de vida relajado. Pero la mitad de quienes sueñan con mudarse allí se topan con denegaciones solo porque confunden los visados y no entienden el sistema. Imagínense, hacen las maletas, compran el billete y en la frontera los devuelven por un solo papel mal puesto. Mientras otros se instalan tranquilamente junto al Egeo y disfrutan de la vida en la Unión Europea. En este vídeo aprenderán cómo mudarse legalmente a Grecia, qué programas realmente funcionan, qué documentos se necesitan, por qué se producen las denegaciones y cuánto cuesta la vida diaria allí. Este vídeo es ideal para freelancers, familias, inversores, nómadas digitales y cualquiera que quiera vivir junto al mar en un país de la Unión Europea. Lo desglosaremos todo paso a paso, empezando por la primera impresión de Grecia, para que puedan imaginarse cómo es vivir allí de verdad. Lo primero que impacta en este país es su atmósfera única, donde el tiempo parece ralentizarse y cada día está lleno de sol, aroma a mar, olivares y pan recién horneado de las panaderías locales. El ritmo de vida aquí es tranquilo y sin prisas, sin esa agitación y estrés constante al que están acostumbrados los habitantes de las grandes metrópolis. La gente disfruta de las cosas simples, comidas largas en familia, paseos por callejuelas estrechas o horas con un café en terrazas al aire libre, donde las conversaciones fluyen solas. La cotidianidad en Grecia gira en torno a las relaciones humanas, los productos frescos del mercado y la naturaleza que siempre está cerca, ya sea la brisa marina o los paisajes montañosos. Los emigrantes suelen instalarse en Atenas para estar en el centro de todo, con buena infraestructura y comunidad internacional. En Salónica por un ritmo urbano más pausado, o en islas grandes como Creta y Rodas, donde se combina el aislamiento con todas las comodidades. Muchos consideran los lugares más cómodos para vivir precisamente Salónica, Chalkidiki o los suburbios de Atenas. Aquí hay de todo, desde supermercados hasta hospitales, con el mar cerca y mucho menos ruido turístico. El contraste entre la Grecia turística y la real es enorme. En verano las islas populares están llenas de multitudes, precios inflados, fiestas ruidosas y esa sensación de fiesta eterna que muestran en Instagram, pero fuera de temporada o en barrios normales, es otro país completamente distinto. Tranquilo, familiar, con locales que van a las mismas tabernas durante años, se conocen por nombre y viven a su ritmo pausado. Para los expats, la Grecia auténtica empieza justo donde terminan las postales turísticas, en barrios con supermercados normales, abuelas sentadas en los bancos y niños jugando en la calle hasta la noche. Y es precisamente esa vida genuina la que atrae a quienes buscan no solo vacaciones, sino un nuevo hogar. Para entender qué vía de legalización les conviene más, vamos a repasar los principales programas que realmente funcionan ahora mismo para ciudadanos de países fuera de la Unión Europea. Cada uno tiene su lógica, requisitos de ingresos o inversión, otorga derechos concretos y tiene limitaciones, especialmente en cuanto al trabajo local. Recuerden que las normas pueden cambiar, por eso siempre consulten con un abogado o especialista en migración antes de presentar documentos. Primero, el programa para personas financieramente independientes, ideal para jubilados o quienes tienen ingresos pasivos como pensiones, alquiler de inmuebles o dividendos del extranjero. Hay que demostrar un ingreso mensual estable, de al menos 3.500 euros para el solicitante principal, más un 20% para el cónyuge y un 15% por cada hijo. Ese ingreso debe proceder exclusivamente del extranjero, sin ninguna actividad en Grecia. El programa concede residencia primero por 3 años con renovación indefinida, libre entrada al Schengen, pero prohíbe estrictamente cualquier trabajo o negocio en Grecia, incluso remoto para empresas griegas. Es una opción para quienes solo quieren vivir junto al mar sin necesidad de generar ingresos locales. Después está la visa de nómada digital, creada específicamente para trabajadores remotos y freelancers que prestan servicios a empresas o clientes extranjeros. El ingreso mínimo es el mismo, 3.500 euros mensuales después de impuestos,
más los mismos complementos familiares. Se presentan contratos o facturas que demuestren que el trabajo es remoto y no está ligado al mercado griego. Esta visa permite vivir en Grecia hasta 2 años con renovación, trabajar remotamente sin restricciones, incluir a la familia y acceder a seguro médico. Pero, al igual que en el programa anterior, está prohibido trabajar para un empleador griego o abrir negocio local. De lo contrario, se pierde el estatus inmediatamente. Para estudiantes, la vía es la inscripción en una universidad griega o cursos de idioma. Necesitan confirmación de la institución educativa, garantía financiera de unos 600 a 700 euros mensuales para manutención más, el pago de la matrícula. La visa se concede por la duración de los estudios con posibilidad de renovación. Permite trabajar a tiempo parcial hasta 20 horas semanales, pero el objetivo principal es estudiar. Al terminar se puede pasar a otro programa si encuentran empleo o invierten. Es perfecta para jóvenes que quieren educación europea y legalizarse al mismo tiempo. El programa de reunificación familiar funciona si ya tienen un familiar con residencia o ciudadanía griega, cónyuge, padres o hijos. Presentan pruebas de parentesco, dependencia financiera y que el patrocinador puede mantenerlos. Obtienen los mismos derechos que el titular principal, incluida la posibilidad de trabajar si el patrocinador la tiene. Es una de las opciones más simples y rápidas para familias, pero sin residente principal en Grecia no está disponible. Para quienes quieren trabajar por cuenta ajena en empresa griega, existe la visa por contrato. El empleador debe demostrar que no encontró candidato griego o de la UE, obtener cupo y aprobación del Ministerio de Trabajo. El salario no inferior al mínimo para especialistas cualificados, contrato de al menos 1 año. La visa está vinculada al empleador concreto, da acceso pleno al mercado laboral y prestaciones sociales. Pero cambiar de trabajo es complicado y requiere nuevo permiso. Son demandados los trabajos de temporada en turismo, especialistas en TI, ingenieros y personal médico. Por último, existe la vía del emprendimiento y apertura de negocio. Grecia sí permite obtener residencia si crean una empresa, compran un negocio existente o lanzan un proyecto que beneficie económicamente al país y genere empleo. El volumen exacto de inversión lo determina el plan de negocio y la naturaleza del proyecto. Lo evalúan los organismos competentes y, si lo aprueban, conceden residencia con derecho a dirigir el negocio e incluir a la familia. Esta opción es para quienes quieren desarrollar actividad empresarial en Grecia y están dispuestos a presentar un proyecto realista con fondos comprobados. Por separado destaca el programa Golden Visa, una ruta de inversión directa y bien estructurada que funciona desde 2013. No exige residencia permanente en el país. Hoy en día, el umbral mínimo de inversión está distribuido por regiones. 800.000 euros en las zonas más saturadas como Ática y Salónica, 400.000 euros en la mayoría del resto de regiones, y 250.000 euros cuando se transforma completamente un local comercial en vivienda, o se restaura un edificio histórico con los permisos necesarios. Para ciertos tipos de inmueble, existe un mínimo de superficie de 120 metros cuadrados. El proceso es sencillo. Eligen el objeto o proyecto de inversión. Transfieren los fondos desde el extranjero. Presentan documentos a través de abogado. Vienen una sola vez para la biometría y, normalmente, entre 3 y 8 meses después, la familia recibe tarjetas de residencia de 5 años renovables mientras mantengan la inversión. En la solicitud se incluyen cónyuge, hijos hasta 21 años con posibilidad de prórroga hasta 24 si estudian, y padres. La Golden Visa otorga derecho a vivir en Grecia y circular libremente por el espacio Schengen, pero prohíbe el trabajo por cuenta ajena en empresa ajena. Sí permite la actividad por cuenta propia y la gestión de negocio propio. Para mantener el estatus basta conservar la inversión y renovar las tarjetas cada 5 años. Si lo desean, el inversor puede trasladar su residencia fiscal a Grecia y acogerse al régimen especial para grandes contribuyentes.
Impuesto fijo de 100.000 euros anuales sobre la renta mundial durante un máximo de 15 años, siempre que cumpla condiciones de inversión de al menos 500.000 euros. Es una opción independiente que se tramita aparte de la propia Golden Visa. Cada una de estas vías abre su propia puerta a Grecia, a través de negocio, inversión o proyectos emprendedores. Y la elección depende del estilo de vida y formato de actividad que planeen en su nuevo lugar. Para la residencia permanente, se puede pasar tras 5 años con residencia real de al menos 183 días al año cada año. Y para la ciudadanía se requieren 7 años de estancia efectiva, más el examen de griego nivel B1, historia y cultura con prueba de integración. La mayoría de inversores no elige este camino porque para la residencia permanente y ciudadanía hay que convertirse en residente fiscal y perder las ventajas non-dom. Por eso la Golden Visa sigue siendo una buena opción para el Schengen, ingresos por alquiler y estatus europeo, siempre que trabajen con un abogado experimentado y entiendan los umbrales regionales actuales. Ahora desglosaremos paso a paso cómo obtener exactamente la residencia en Grecia, independientemente del programa elegido, porque la lógica general es la misma para la mayoría de vías y las diferencias están solo en la cantidad de ingresos y papeles adicionales. Todo empieza con la entrada correcta, luego presentación de documentos, espera de resolución y después renovación, y si entienden esta secuencia podrán evitar denegaciones casi por completo. Primera etapa: entrada al país. Para la mayoría de programas de independientes financieros, nómadas digitales, estudiantes y reunificación familiar, primero entran con visa nacional tipo D, que obtienen en el consulado griego de su país. O si su país permite entrada sin visa, pueden llegar como turistas por 90 días y presentar documentos ya dentro de Grecia mediante el procedimiento One Stop Shop. Para la Golden Visa y algunos contratos laborales, la entrada también suele ser turística porque la biometría se hace in situ. Lo principal es no superar el límite turístico hasta el momento de la solicitud. De lo contrario, denegación automática. Segunda etapa: solicitud de residencia. Se realiza en el Departamento de Asuntos de Extranjeros e Inmigración del Ministerio de Política Migratoria en el lugar de futura residencia. En Atenas es una enorme oficina en la calle Petrou Ralli. En Salónica y Creta tienen delegaciones propias y en islas pequeñas a veces a través del ayuntamiento. La cita para presentación es estrictamente online, a través de la plataforma gov.gr. Las colas ahora están programadas con 2-4 meses de antelación. Por eso hay que reservar fecha nada más, llegar. Acuden en persona, entregan biometría, foto y huellas, presenta originales y reciben el papel provisional Blue Paper, que legaliza totalmente la estancia hasta que salga la tarjeta plástica. El paquete obligatorio de documentos es el mismo en lo básico para todos los programas, sea nómada o inversor. Primero, pasaporte válido mínimo 1 año después del fin previsto de la residencia. Segundo, 4 fotos idénticas en color de 3,5 por 4,5 centímetros. Tercero, seguro médico de compañía griega acreditada o internacional, con cobertura mínima de 30.000 euros para urgencias y hospitalización. La póliza debe cubrir todo el periodo solicitado de residencia. Cuarto, prueba de domicilio, ya sea contrato de alquiler mínimo 1 año registrado en el sistema fiscal TaxisNet, escritura notarial de propiedad o declaración notarial del propietario de que les proporciona techo gratis. Quinto, prueba de ingresos suficientes. Para independientes financieros y nómadas, mínimo 3.500 euros mensuales para el solicitante principal, más 700 euros por cónyuge, y 525 por cada hijo. El dinero debe venir del extranjero, el efectivo en cuenta no vale. Sexto, certificado de antecedentes penales reciente del país de ciudadanía y de todos los países donde hayan vivido los últimos 5 años, con apostilla y traducción oficial al griego. Todos los documentos extranjeros sin excepción deben tener apostilla y traducción jurada.
La lista de traductores está en la web del Ministerio de Exteriores de Grecia. Los plazos de tramitación ahora son de 3 a 8 meses según región y carga, en Atenas más lento, en islas más rápido. Mientras esperan, el Blue Paper permite vivir en Grecia, salir y entrar al Schengen las veces que quieran, pero no trabajar si el programa no lo prevé. La tarjeta de residencia la avisan por SMS cuando está lista, se recoge en persona o mediante abogado con poder notarial. La renovación se presenta 2 meses antes de que caduque la residencia actual, pero no antes de 4. De nuevo cita online, misma oficina, mismos documentos actualizados, seguro nuevo, ingresos del último año, nuevo contrato de alquiler o prueba de domicilio. Si todo está en orden, suelen renovar por 3 años para independientes financieros y nómadas, luego otros 3, y así indefinidamente mientras cumplan condiciones. Las causas más frecuentes de denegación precisamente en presentación y renovación son paquete incompleto, falta de apostilla o traducción, seguro de compañía no acreditada, contrato de alquiler sin registrar en TaxisNet, ingresos por debajo del requerido o de fuentes griegas, certificado de antecedentes, caducado, intento de presentar desde otra región donde no viven o solicitud después de los 90 días turísticos, sin visa de. Otro error típico es mostrar dinero en cuenta griega abierta tras la llegada. No lo aceptan. El ingreso debe ser pasivo o remoto del extranjero y los extractos de los últimos 6-12 meses antes de la solicitud. Puntos clave que salvan de denegación. Siempre usen abogado o relocador especializado. Conocen los requisitos actuales porque cambian varias veces al año. Registren el contrato de alquiler en TaxisNet en 30 días desde la firma o será inválido para migración. Contraten seguro de una vez por 2 a 3 años. Más barato y evita problemas en renovación. Abran cuenta bancaria justo al recibir Blue Paper porque la necesitarán para todo. Y lo principal, nunca mientan sobre ingresos ni falsifiquen documentos. Los griegos lo comprueban todo por bases internacionales y bancos, y por falsedades deportación inmediata con prohibición de entrada 10 años. Si lo hacen todo bien y con margen de ingresos, obtener residencia en Grecia es un trámite rutinario que sale sin sorpresas para la mayoría de solicitantes. Tras obtener la residencia, muchos piensan en estatus permanente y ciudadanía. Pero aquí lo clave es la residencia real en Grecia. No solo tener la tarjeta la residencia permanente o residente de larga duración de la UE, se obtiene tras 5 años de estancia legal continua, con presencia mínima de 183 días anuales. De lo contrario, el contador se reinicia. La residencia permanente es indefinida. La tarjeta se renueva cada 5 años. Derechos casi como ciudadanos salvo voto. Para la ciudadanía por naturalización, el plazo estándar es 7 años de residencia real en el momento de la solicitud. Cónyuges de ciudadanos griegos presentan tras 3 años de matrimonio o 2. Si hay hijo común, padres de hijos ciudadanos, también 3 años. Los requisitos de integración son estrictos. Certificado de griego, nivel B1, examen aprobado de historia, cultura y estructura del país. Más entrevista de vínculos con Grecia, trabajo, impuestos y ausencia de infracciones. La vía habitual empieza con residencia normal. Luego, a los 5 años, residencia permanente. Y la ciudadanía es posible directamente tras 7 años de estancia total, sin etapa obligatoria de residencia permanente. Los que más rápido obtienen son cónyuges y padres de ciudadanos griegos. Suelen lograrlo en 4 o 5 años totales. Inversores Golden Visa, nómadas digitales o independientes financieros van por el camino largo porque rara vez viven permanentemente en el país. Y su contador simplemente no arranca sin presencia real. Al obtener el pasaporte se convierten en ciudadanos plenos de la UE. Grecia permite doble ciudadanía sin problemas. El mercado laboral en Grecia sigue siendo complicado. El paro oficial ronda el 10-12% y entre jóvenes hasta 25 años llega al 30%. Salario medio nacional, unos 1.200 euros netos. En Atenas y Islas Grandes, algo más hasta 1.500.
pero en regiones y trabajos de temporada a menudo 800-900 euros. La mayoría de vacantes están en turismo, agricultura, construcción y comercio. Puestos bien pagados son raros y casi siempre requieren griego más experiencia en la UE para extranjeros sin pasaporte europeo. Encontrar trabajo legal solo es real en profesiones deficitarias. El empleador debe demostrar al Ministerio de Trabajo que no encontró griego o ciudadano UE. Solo entonces emite invitación y obtienen visa laboral tipo D, con derecho a residencia. Las especialidades más demandadas para extranjeros son programadores y especialistas TI, ingenieros en energías renovables, personal médico, especialmente enfermeras y fisioterapeutas, cocineros cualificados y trabajadores de cruceros, además de temporeros recolectores de aceitunas y fruta con cupos albaneses y pakistaníes. La visa por contrato está vinculada al empleador concreto. Cambiar de trabajo requiere nuevo procedimiento. El trabajo remoto es radicalmente distinto. Trabajan para empresa extranjera con visa nómada digital o independientes financieros. Pagan impuestos en casa o nada en Grecia los primeros años. Salario 2-3 veces superior al local. Y nadie controla el horario. El empleo local da paquete social y antigüedad para futura residencia permanente o ciudadanía, pero salarios bajos y crecimiento limitado. Por eso la mayoría de expats con buenos ingresos prefieren remoto y viven en Grecia por calidad de vida, no por carrera local. Los precios de alquiler en Grecia dependen mucho de región y temporada. En Atenas, un estudio o piso de una habitación en barrio normal cuesta de 700 a 1.000 euros al mes, de 2 habitaciones de 1.000 a 1.500. En centro y zonas premium como Kolonaki o Glifada, fácilmente superan los 2.000. En Salónica todo es 20-30% más barato. Aquí por 600-800 euros se alquila buen piso de 2 habitaciones en centro. En continente, en ciudades pequeñas como Volos o Kalamata, cabe en 400-500 euros un piso completo. Y en islas fuera de temporada alta, Creta y Rodas, ofrecen desde 500 euros. Pero en verano precios se duplican. Y en Mykonos y Santorini, incluso en invierno difícil, encontrar algo decente por menos de 1.200. El mercado funciona mediante agencias y plataformas online, como Espitogatos y Exi. Muchos anuncios directos de propietarios en grupos de Facebook, pero casi siempre piden fianza de 1-2 meses y contrato mínimo 1 año, a menudo con registro obligatorio en Taxisnet. Lo principal, comprobar que los gastos comunes no sean abusivos, sobre todo electricidad en invierno por calefactores, y que la vivienda tenga al menos eficiencia energética clase B. De lo contrario, las facturas se comen el ahorro. Por eso la mayoría de expats abandonan rápido los centros turísticos y se mudan a barrios residenciales de Atenas como Chalandri o Iliopoli, suburbios de Salónica o pueblos no turísticos de Creta y Peloponeso. Allí precios son mitad o menos, más tranquilos. Hay parking y vida griega auténtica sin multitudes ni precios inflados. El coste de vida en Grecia es uno de los más asequibles de la UE, sobre todo si evitan trampas turísticas y cocinan en casa. En comida gastan 300-500 euros al mes por persona comprando en discount y mercados. Verduras frescas, fruta, queso, aceite de oliva y marisco cuestan casi nada. Carne y pescado ya más, 10-12 euros el kilo. Gastos comunes por piso de 80 metros cuadrados, unos 150 euros en invierno y 70 en verano. Internet ilimitado. 30-40 euros. Móvil con mucho datos 10-15 euros. Abono mensual transporte 30 euros. Seguro médico para residencia 100-200 euros al mes. Presupuesto mínimo con alquiler modesto, cocina casera y cafés ocasionales. Es 1.200-1.400 euros para uno. Nivel cómodo con buen piso, restaurantes, coche y viajes empieza en 2.000 euros por persona y 3.500-4.000 para familia. Los novatos suelen llevarse shock con facturas de calefacción en casas antiguas, precios de alcohol importado, electrónica
ropa de marca y gasolina unos 2 euros litro. Pero se alegran de lo barato que son servicios, café para llevar, vino y productos frescos. Al final, con enfoque razonable, aquí se vive muy cómodo incluso con salario remoto medio. Pasando a la medicina, en Grecia se divide en pública y privada, y para expat con residencia la privada se convierte en opción principal por rapidez y calidad. La pública es gratuita si pagan cotizaciones, o el seguro cubre, pero cita con buen especialista puede tardar meses, y en provincias el equipamiento no siempre moderno. Por eso la mayoría con ingresos normales van directo a clínicas privadas donde cita para mañana, todo en inglés y sin colas. Visita al médico 50-80 euros, chequeo completo 300-500. Seguro de residencia cubre gran parte y extranjeros se sienten totalmente cómodos. Médicos acostumbrados a expats, clínicas en Atenas y islas grandes al nivel europeo. Otro punto importante que no se puede pasar por alto son los impuestos, porque muchos se mudan sin entender cuándo Grecia empieza a considerar los residentes fiscales propios. Sucede automáticamente tras 183 días al año, o si el centro de vida está claramente en Grecia, familia, vivienda, hijos en colegio. Entonces toda renta mundial cae bajo progresivo griego del 9 al 44% más contribución solidaria. Pero hay salvavidas. Jubilados pagan solo 7% sobre pensión extranjera 10 años. Y por programa Non-Dom, nuevos residentes 100.000 euros fijos al año, independientemente de ingresos 15 años. Lo principal no cometer errores típicos. No presentar declaración a tiempo, ocultar renta de alquiler o cripto, no abrir y declarar todas cuentas extranjeras. De lo contrario, control automático, multas enormes y problemas con renovación de residencia. Y por último, la seguridad, que a menudo es factor decisivo para familias con niños. Grecia sigue siendo uno de los países más seguros de Europa. Delitos graves extremadamente raros y vida cotidiana tranquila incluso comparada con otros países del sur claro, en barrios turísticos de Atenas y Salónica. En verano trabajan carteristas y en zonas como Omonia, mejor no pasear de noche. Pero en cuanto se instalan en barrios residenciales normales, suburbios o islas, el nivel de seguridad es altísimo. Niños van solos al colegio desde primer curso, mujeres corren de noche, coches y casas dejan abiertos. Los expats coinciden en que aquí por fin pueden relajarse y no mirar atrás. Por eso muchos eligen Grecia como lugar para vida tranquila junto al mar. Los griegos por mentalidad son gente muy abierta y hospitalaria, sobre todo con quienes respetan su país, cultura y al menos intentan decir unas palabras en griego. En comunicación diaria son emocionales, les encanta charlar largo, ayudar con consejo o incluso invitar a un café a desconocido es norma. La barrera idiomática existe. En zonas turísticas y entre jóvenes inglés lo hablan bien, pero en policlínicas, bancos, tiendas fuera centro y sobre todo mayores sin griego. Es complicado. Nivel básico. A1 a A2 facilita mucho la vida y abre puertas. Comunidades de expats enormes y activas, sobre todo ruso hablantes e anglófonas en grupos de Facebook, Telegram y foros. Allí comparten contactos de médicos, abogados, alquileres y simplemente se reúnen para café. Integrarse en vida griega es fácil si van a fiestas locales, tabernas y sonríen. En un par de meses ya aparecen amigos, vecinos y sensación de hogar. Pero para que esa sensación no se estropee, es importante saber de antemano los principales obstáculos sin los cuales mudanza rara vez pasa. La burocracia, aquí lenta e impredecible, citas para documentos, meses de antelación, plazos se alargan, citas se posponen, y el griego abrio, mañana, puede significar dentro de una semana errores en documentos, falta de apostilla, traducción equivocada o formulario incorrecto llevan a denegaciones y pérdida de tiempo. Y no entender diferencia entre visas y programas es la causa principal de deportaciones en frontera. El clima añade sorpresas. Alta humedad invernal en costa provoca mojo y resfriados. Calor estival por encima de 35 grados agota.
Y en islas precios caen fuera de temporada, pero suben 2-3 veces en verano. Y ferries circulan menos dejando sensación de aislamiento. Por eso nada más llegar hagan 3 cosas. Regístrense en ayuntamiento para número fiscal AFM y código TaxisNet. Abran cuenta bancaria y busquen buen abogado o relocador que conozca normas actuales. No intenten hacerlo todos solos al principio. Sale más caro y largo. Mejor pagar un par de cientos de euros a profesional y evitar denegaciones. Para adaptación rápida empiecen a aprender griego básico, aunque sea con Duolingo. Vayan a mercados locales y tabernas pequeñas. Únanse a chats de expats de su ciudad. Allí recomiendan médicos fiables, peluqueros y dónde comprar borscht decente. Información busquen en fuentes oficiales gov.gr y Enter Greece. Y con servicios locales comuníquense mediante abogado o traductor en móvil. Y en un mes 2, Grecia empezará a sentirse como hogar real. En resumen, mudarse a Grecia es plan real y totalmente alcanzable para quienes estén dispuestos a entender documentos, elegir programa adecuado y aceptar ritmo relajado local junto al mar. ¿Ya decidieron qué visa les conviene más? Escriban en comentarios qué parte del vídeo les resultó más útil, den like, activen campanita y compartan con amigos. Quizá esta información ayude a alguien a tomar decisión. Muchas gracias por estar con nosotros y ver este largo vídeo hasta el final. Lo valoramos muchísimo. Que cada uno encuentre ese rincón en la tierra donde el corazón late más tranquilo y el alma canta, donde quiera que esté. Nos vemos en próximos vídeos. Hasta pronto junto al mar.